Bueno, si va entrando gente, que nos avise. Y bueno, Claro. vamos, igual lo vemos acá en... comparto entonces eso que preparé Sí, para Mari. que... Buenísimo, más práctico. Bueno, Y bueno, una genia lo preparé mal. no pasa nada, igual, no te preocupes, porque ahí ya las leemos de ahí. Bueno, ¿la ven todos esto o lo...? A ver si la Sí, puedo sí, se poner más ve. grande. ¿Se ve? Bueno, es como para que tengamos Sí, se para ve. seguir un orden y podamos ir respondiendo. Ahí. Em, ¿Alguien perfecto. respondió esta pregunta? ¿Qué es una formulación magistral? ¿Y en qué caso se indica? No, ¿Pudieron, yo no, profe. ¿Pudieron ir No lo hice. leyendo algo? Yo lo Si hice, querés lo leo. no lo tengo ahora a mano, pero Sí, yo también lo hice. lo que puse, que es con otras palabras, ¿no? Pero que una Sí. formulación magistral es un medicamento que podemos preparar, que prepara el farmacéutico, ¿no? O el técnico bajo la supervisión del farmacéutico. Es una formulación que por ahí que no existe en el mercado. Es un medicamento que no existe en forma comercial o que es específico para un paciente, no sé, que lo requiera, una cosa así. No me salen ahora bien las palabras, pero Sí, algo sí. de eso es lo que entiendo. O sea, que se indica en casos de, no sé, qué sé yo, un paciente de neo que necesita un diurético y en el mercado no tiene la dosis para ese paciente, entonces se hace la formulación magistral, una cosa así, entendí yo. Bien. ¿Algún otro? ¿Alguna otra respuesta? ¿Querés que ¿Algo lo para lea, agregar? Mari? ¿Lo Dale, leo? Sofía. Sí. Sí, Sofía. Yo puse, bueno, una formulación magistral es un medicamento personalizado que se prepara en el laboratorio de la farmacia siguiendo las indicaciones del médico y adaptándolo a las necesidades del paciente. Se indican formulaciones magistrales en el caso de que no haya disponible el medicamento con las características que necesita el paciente en el mercado. Generalmente se utilizan cuando se necesitan dosis individuales, personalizadas, combinaciones de distintos principios activos, medicamentos no comercializados y también medicamentos para grupos de pacientes con necesidades específicas, como por ejemplo neonatales. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Tiene alguna otra cosa que haya puesto diferente? No, lo está veo. bien. Bien. Aldana, ¿querés decir algo? Básicamente, que cuando ustedes hablen de formulaciones magistrales, se les venga a la cabeza eso de que son medicamentos como específicos para un paciente, ¿sí? Dicho en palabras simples. Después tenemos, lo habíamos hablado ya, que tenemos distintas situaciones en las cuales nosotros recurre, mejor dicho, para formular, hacer una formulación magistral, que es cuando no está disponible en el mercado, como nombró Sofi, o bien la concentración a la cual nosotros necesitamos no está disponible en el mercado, o bien por una cuestión de costos. Está en el mercado, pero a mí me conviene formularlo porque utilizo muchísimo y por una cuestión de abaratar, elijo formularlo. Pero bueno, lo que me interesa es que cuando ustedes digan formulación magistral, se les venga a la cabeza que es una formulación individualizada, que estamos pensando en un paciente determinado, ¿sí? Eso como para que lo aprendan, lo entiendan y sin necesidad de tener que recurrir a acordarse una definición ni nada de eso. Está perfecto, la definición, Sofi, está muy completa. Muy completa. Siempre trato de que ustedes lo entiendan y busquen explicarlo con sus palabras y que sepan qué es, así no se lo olvidan. Y hablando un poco de esto, indirectamente respondieron la pregunta 2, ¿sí?
que es la de formulaciones huérfanas. Ahí sí hablamos de cuando no está disponible en el mercado, entonces bueno, optamos por formular. Sí. ¿Alguno tiene Hoy alguna también habíamos consulta? visto que las formulaciones huérfanas, perdona Aldana que te corté, habíamos visto que también tenía que ver con enfermedades, medicamentos para enfermedades raras, que muchas veces las teníamos que formular, ¿sí? Y si no, productos que no existen en el mercado. Como habíamos hablado, por ejemplo, la furosemida en gotas, que bueno, en la medicación cardiológica, en las dosis que se requieren para los pacientes pediátricos, y bueno, todo lo que no esté en el mercado, nosotros lo podemos formular, ¿sí? Muchas veces estas formulaciones se retiran porque no, en el caso de enfermedades raras, porque no es de uso masivo y bueno, los laboratorios lo retiran. Entonces, la única forma es la preparación de estos magistrales en las farmacias, obviamente, de los hospitales, o también podía ser, recuerden, en las farmacias oficinales, ¿sí? Eso iba a preguntar porque no tenía claro los magistrales y las formulaciones huérfanas y se me veo como mezclados, pero bueno, ahí me quedó claro. Es cuando no tenemos en el mercado, no existe en el mercado, ¿sí? Generalmente son enfermedades raras o formas farmacéuticas que directamente no existen, ¿sí? En cambio de la formulación magistral, yo puedo estar haciendo un magistral de algún medicamento, como dijo Aldana, que económicamente tiene mucha salida y yo lo necesito, gasto mucho por farmacoeconomía, digamos, me conviene para reducir costos formularlos en mi laboratorio. Eso sería una de la diferencia, digamos. En cambio, una formulación huérfana no la tengo, sí o sí la tengo, no es un tema de costo, nada, es que no existe. Entonces yo la tengo que fabricar. Por más que la quieras comprar, no la vas a conseguir. No. Entonces sí o sí te Bien. la van a tener que formular, claro. Bueno, Ahí alguien tiene alguna duda, escribió algo distinto. no, yo lo adelanté, me adelanté. No pasa nada. Ahora yo, por si tienen alguna duda. Ingresó, creo que Estela. Estela, sí, la anoté. Ah, ¿la viste? Voy mirando el numerito abajo, a ver si va Yo cambiando. también estoy haciendo lo mismo. Así que, bueno, hasta ahí vamos entonces. Entonces Todos estamos iguales. bien. Todas iguales. Sí, Bien. sí. La receta magistral, ¿qué datos debe contener? O debe tener, como dice ahí. ¿Recuerdan qué característica, cómo está realizada? ¿Qué diferencia tenemos de una receta tradicional a una receta magistral de una formulación no estéril? Además de los datos del paciente y los datos del profesional, el medicamento, digamos, del principio activo Principio activo, y Los excipientes. las excipientes. La Y dosis, ahí la está, dosis, la indicación también va. claro, la duración de La tratamiento. duración del tratamiento. Vía de administración y duración del tratamiento. Duración de tratamiento cuando no nos ponen la cantidad de lo que nos están solicitando. Por ejemplo, si es una solución y no me ponen cuántos mililitros, por lo menos tengo que saber cuántos mililitros día va a utilizar este paciente para poder prepararle la cantidad exacta, ¿sí? ¿Cuántos días de tratamiento va a tener ese paciente? ¿Sí? ¿Verdad? Se me perdió, no la veo más. Acá estoy, ¿eh? Y el nombre y la matrícula del farmacéutico también. También, eso va siempre. El otro día, bueno, me preguntaron con el tema de los rótulos. Acá, perdóname, en la receta magistral no va el nombre del farmacéutico y la matrícula. En la receta va el nombre del médico, del pediatra o del médico con su matrícula, ¿sí? Como la receta, toda receta tiene que estar con el sello y firma
de un médico, Prescriptor. del prescriptor en este caso. Tiene que tener fecha exactamente, el nombre del paciente, la edad, el nombre de DNI, los datos del paciente, siempre nos ponen el diagnóstico, en lo posible que tenga el diagnóstico, es lo que debería tener, pero hay veces que por ahí eso se escapa, pero generalmente en las magistrales se cumple, porque son como excepciones, no son recetas de uso masivo, sino son menos. Bueno, y ahí está detallado el diagnóstico del paciente. Principio activo, perfecto. La concentración de ese principio activo y qué forma farmacéutica, y en algunos casos me pueden poner los excipientes y en otros no me pueden poner los excipientes. Supongo que sé que sea principio activo y que la forma farmacéutica sea jarabe por 50 mililitros. Entonces yo voy a preparar 50 mililitros de ese jarabe. Los excipientes no me los detallan, pero uno lo sabe, ¿sí? Nosotros sabemos cómo preparar ese jarabe, ¿sí? En las formulaciones normatizadas están ahí los detalles de cuál sería el excipiente para ese jarabe, ¿sí? Como habíamos visto en el códex. En el caso, eso lo hace el médico, digamos, pero en el caso cuando ya sale la receta hecha, digamos, ahí el farmacéutico técnico pone, sí, los datos, los excipientes, todo lo que tiene, digamos, la medicación, y ahí va la Claro. matrícula, como el trabajo que habíamos hecho, que decía, no me acuerdo, Claro, vos ahí lo que estás hablando del rótulo, Belén. Está bien, esa información va en el rótulo. Ahora, la información de la receta, lo que nos llega a nosotros para formular, es eso que está detallando María, pero está bien, sí, en el rótulo va esa información. Sí. Ese sería el paso ya cuando lo entrega el farmacéutico, o sea, cuando hace la receta el farmacéutico, bueno, y va el dato del técnico y del farmacéutico, las personas que lo hicieron, digamos. A ver. ¿Ustedes recuerden como cuando vimos la receta para un medicamento, una forma farmacéutica que podemos encontrar en el mercado? ¿Se acuerdan que habíamos visto todas las partes, nombre completo, DNI, diagnóstico, la forma farmacéutica, la concentración, el diagnóstico ya dije, sello y matrícula? Bueno, ahí como les decía Mari, la receta magistral también tiene partes, ¿sí? Algo que es común en ambas recetas, ya sea magistral o de una forma farmacéutica ya comercial, vamos a llamarlo así, es que tiene que tener los datos del paciente, como venían diciendo, diagnóstico, firma y sello del médico. Y después lo que varía en las dos recetas es el nombre del medicamento, la forma farmacéutica que va a querer, si es jarabe, si va a querer una cápsula, un sello o papeles, eso nos tiene que aclarar. Lo que ahí le estaba comentando Mari es que cuando uno va a la bibliografía, habla que en la receta se tienen que especificar los excipientes. Pero cuando vamos a la práctica, esto la mayoría de las veces no ocurre, y a veces es hasta mejor que no ocurra. ¿Por qué? Porque por ahí el médico tiene formulaciones o recetas antiguas con excipientes que ya no se usan, está desactualizada, entonces es más lío. Es preferible que nos diga qué quiere, en qué concentración, que eso es fundamental, porque es lo que nos va a dar nosotros la idea de, bueno, a qué concentración lo vamos a preparar, de cuántos miligramos vamos a partir, y la forma farmacéutica, si va a querer una solución o un jarabe, lo que sea. Pero fundamental para nosotros que tenga el nombre de la droga, la concentración, y ya si nos pone la dosis que le va a dar al paciente, por ejemplo, 2 mililitros cada 8 horas, por 15 días. Ahí a nosotros ya nos da la información lo principal. Muchas veces, por lo menos lo que nos ocurre a nosotros, Mari, no sé a vos, sí, en tu hospital, es que nos ponen, por ejemplo, furosemida, jarabe, y nada más. Nada más. Entonces, uno no le pide, poneme los excipientes, le dice, bueno, necesito saber cuánto de furosemida por dosis le tenés que dar al paciente. Entonces ahí te dicen, bueno, yo necesito por el peso que tiene el paciente 1 miligramo, darle 1 miligramo cada 12 horas. Bueno, entonces ahí nosotros nos lleva inmediatamente a darnos cuenta de a qué fórmula, o sea, a qué concentración podemos preparar. Sí. ¿Se entiende? O sea, imagínense las dos recetas iguales, lo que varía el detalle.
¿Cómo? Faltarían los días, en ese caso te faltarían los días. No está completo, digamos. Sí, Claro. muchas veces preguntamos a la mamá o llamamos al pediatra que hizo, o sea, al prescriptor y le preguntamos, porque bueno, muchas veces esas preparaciones tenemos que tener tiempo. Yo por lo menos me manejo así, como que tenemos que tener tiempo para prepararlas porque tenemos un montón de actividades que por ahí no te dejan el tiempo para la formulación. Entonces, bueno, saber para cuándo lo va a necesitar, si lo necesita ya o lo necesita dentro de unos días y cuánto le dura para uno estar preparado o que me traiga la receta, la receta magistral unos días antes de que se quede sin la medicación. Eso uno lo va manejando con el paciente, con la mamá, generalmente si son pediátricos, lo vamos manejando o directamente con el pediatra para que eso se haga una cadena y no se quede sin medicación. Pero sí, muchas cosas las tenemos que adivinar o agarrar el teléfono y preguntarlas, porque hay una cosa que por ahí sí, no todos los médicos están acostumbrados a las recetas magistrales y por ahí les cuesta un poco el hecho de la confección. Ya les cuesta la receta normal, imagínense que una magistral, por eso es lo que dice Aldana, por ahí nos ponen directamente el nombre del principio activo y la forma farmacéutica sin especificar la cantidad la concentración en los miligramos que quiere. Entonces, bueno, A mí me nosotros... pasa siempre. Claro, eso Porque le voy a pedir al médico la receta de que siempre tenemos que tener de stock, oseltamivir en pediatría y la metadona, y me ponen metadona, suspensión, claro. y me dice, ¿de cuánto? Y al final Ay. la tiene que hacer Claro. la farmacéutica, viste, la Claro. completa de ella, ¿viste? Sí, pasa eso. Saben. Ustedes sepan que la receta completa sería de esa forma, pero yo les cuento, digamos, la parte práctica, cómo la pueden, o sea, cómo la van a recibir. Resolvemos. Y a lo que voy es que si está el nombre del principio activo, que lógico es algo que lo tienen que poner, Sí. la concentración y la dosis que le va a dar al paciente por hora, ya está, y no aparecen los excipientes, no se vayan o no la rechacen a la receta. Porque no están los excipientes, ¿sí? Muchas veces tenemos esta facilidad de que si lo indican desde la sala, uno puede levantar el teléfono y cualquier duda lo consulta. Por ejemplo, si dice jarabe, no sé, uno puede llamar y decir, ¿el paciente es diabético? O como interrogar un poco más, si tienen que hacer una formulación donde vamos a utilizar lactosa, bueno, consultar, ¿es intolerante a la lactosa? Como para ver si lo podemos formular directamente con jarabe simple, que es agua y azúcar, o bien tenemos que optar por otra forma farmacéutica. En vez de jarabe haremos una suspensión. Y en caso que el paciente sea celíaco, ¿la formulación es igual o tiene otra historia? Tenemos que asegurarlo. Sí. Claro, es como Algo que por ahí se debe pero preguntar, ¿no? Como también parte de la información de la receta. sí, es cierto que por ahí no es tan, no era tan habitual y ahora es como que uno se tiene que Viste empezar que hay algunos medicamentos que vienen ya con el loguito que dice que Claro. son sin TAC, pero otros no. Por ejemplo, No. los del programa Remediar vienen todos, dicen todos. Es que a esta altura sin la verdad TAC. que todos los medicamentos tendrían que salir ya con el logo, pero bueno, Pero no. es algo a tener en cuenta, sí, Sí. que es importante en el laboratorio. ¿Quedó en claro esto, lo de la receta? ¿Las diferencias entre una receta Sí. común y una receta magistral? Sí, quedó Si claro. están los excipientes y la fórmula que tiene el médico es como la actualizada, por así decirlo, buenísimo que los ponga. Ahora, si me detalla mucho y no es la formulación que nosotros tenemos, pero sí vamos a respetar el principio activo y demás, es preferible formularlo como a nosotros nos parece, obviamente que respetando todo lo que ya venimos hablando, de las buenas prácticas y demás, y teniendo esta información de que al paciente no es intolerante a la lactosa, en caso de que sea una formulación que lleve, o que no sea diabético, teniendo todas estas informaciones, es preferible que quede a criterio del farmacéutico que por ahí guiarse por una formulación donde uno no sabe qué procedencia tiene tampoco. Les hago una pregunta. Y en el caso de que
tenga una formulación, por ejemplo, con morfina, que es un estupefaciente, ustedes lo saben, ¿cómo lo haríamos? ¿La receta sería igual? ¿La receta magistral? Tendría que ¿no? ser. La que viene por triplicado. Bien. ¿Y Claro, qué tendría que hacer con esa receta? Asentarla en el libro. Bien. Y en la receta, si viene una receta por una crema o un jarabe, ¿también lo siento en el libro? No, No, No es necesario eso. solamente se registra en una ficha. Sí, se Eso. En registra en el el libro libro. recetario, todo va en el libro recetario. Todas las formulaciones magistrales en el libro recetario. Bien, todas. ese libro recetario. Sí. Después la de morfina, obviamente que va a ir en el otro libro de estupefacientes, pero todo se registra en el libro de recetarios. ¿Sí? En el libro recetarios, como les dijimos, todo lo que ocurre dentro de la farmacia va ahí. ¿Sí? Desde Bien. la receta, nosotros, por ejemplo, algún detalle Es que no la les... idea, ¿Cómo? es la idea. Claro, debería estar al día también, es la idea. Siempre tratamos, pero bueno, se complica a veces. Pero bueno, todas las recetas deben estar ahí, ¿sí? No solamente la de los psicotrópicos y estupefacientes, sino van todos los psicofármacos, también van todas las recetas magistrales, no se olviden de eso. Y también al momento de la dispensación lo vamos a registrar en el sistema, ¿sí? Queda registrado en el sistema como el resto de los medicamentos. Nos quedan unos minutitos. Ya me saltó el cartelito. Nos volvemos a conectar. Entramos en el mismo link, sí. Pero bueno, eso ténganlo en cuenta porque puede ocurrir que nos pidan una morfina jarabe. ¿Sí? Creo que una de las últimas preguntas hablaba del registro, ahí vamos a hacer como un repasito. Bien, no me acordaba de esa. Bueno, Creo. las características. ¿Alguna pregunta más sobre o alguna duda que haya quedado sobre estas 3 preguntas que acabamos de ver? Bien. No. Continuamos entonces con la 4. ¿Qué características debe cumplir el laboratorio o un laboratorio de formulaciones no estériles? ¿Qué contestarían? Que tiene que ser una... Que tenga profesionales. A ver, vamos de a una porque se superponen. Yo no escucho, no sé vos. Ahí está, vamos de a una. ¿Belén? Bueno, primero, habilitación, que tengan los profesionales, que estén técnicos y después obviamente la persona que es responsable sería un farmacéutico con la matrícula y después, la habilitación obviamente del lugar, en espacio físico que cumpla, que esté habilitado también, porque puede haber el espacio, pueden estar los profesionales y el espacio no está habilitado. Eso, no sé qué más. Imaginate el laboratorio en sí. ¿Qué debe El más? espacio. Describí más o menos qué necesitamos. Hablamos de algunas cosas. Blanca, que El equipamiento. Que haya que tenga infraestructura, todo lo que hablamos como lo mismo que en la farmacia. Los aparatos, buena ambientación. Limpieza, desinfección. Y lo primordial, la limpieza y la desinfección, que es donde se va a hacer, digamos. Ahí no puede entrar otra persona que no esté habilitada por las bacterias, o sea, no se puede comer, no se puede nada, estar con un equipamiento especial para entrar al lugar. Bien. Que haya un estudio de El elaboración. control de temperatura y humedad. Bien. Sí, importante eso, Rocío. Bien. ¿Algo más para agregar? El control de calibración, ¿viste? Para controlar ¿viste? El pesaje, si controlan bien, si están bien en el peso. Bien. Sí. O sea, dentro de todo el equipamiento, bueno, no recuerdo si había algo del equipamiento después, pero bueno, todo el equipamiento, todos los materiales,
sea, todo lo que sean los materiales de vidrio de laboratorio que necesitamos, la balanza obviamente que tiene que estar, y además requerimos de las materias primas, obviamente, que estén nuestras materias primas para poder preparar. Pero bueno, acá se refería un poco a lo que es las características del laboratorio. Recuerden cómo tenían que ser los pisos, las paredes, las mesadas, ¿sí? Los zócalos, que no tienen que tener ninguna ranura, ninguna... Todo liso. Claro, todo Edad. liso, eso tenemos que tener siempre en cuenta también, pero bueno, lo que más nos apuntábamos era al tema de, bien, la habilitación de parte del ministerio, el farmacéutico también con matrícula que tiene que estar, y los técnicos, ¿sí? Aldana, ¿vos querés agregar algo? Que no... No, los fueron nombrando. Y recordemos que, bueno, no recuerdo la siguiente pregunta, pero recordemos que siempre nos tenemos que manejar dentro del laboratorio con el equipo de protección, como lo habíamos hablado, no solamente por nosotros, sino por el paciente y las formulaciones que estamos haciendo, ¿sí? Eso recuérdenlo. Y si era manejo de sustancias irritantes, sí o sí las gafas, no lo olviden también. O los antiparras. El que usa anteojos, bueno, pero barbijo, doble barbijo, si son líquidos que tienen olor o que son irritantes, bueno, nos tenemos que proteger de eso. Guantes, obviamente, lavado de mano, guantes, vamos a hacerlo por orden. El guardapolvo, ¿sí? O el camisolín, las botas, la cofia, ¿sí? El tema del pelo es importante también. Bueno. Un Sí, detalle ahí ya para respondiste. tener en cuenta, que esto les va a servir para cualquier materia, para cualquier final, examen y demás, sobre todo si es oral, ¿no? Al momento ustedes de describir algo, traten de ir de lo macro a lo micro, ¿sí? Por ejemplo, acá, que es una pregunta bastante amplia, ¿qué características debe cumplir un laboratorio magistrales? Vieron que todos empezaron a decir y a dar información que es correcta. Siempre traten de imaginarse, bueno, ustedes cuando entran a un laboratorio, primero lo que dijo de la habilitación, ¿sí? Que quiénes eran los referentes, que tienen que estar a cargo del laboratorio, después el tema de la vestimenta, imagínense la estructura, todo esto que dijo Rocío también de la temperatura, la humedad y demás, y La después, iluminación. exacto, circulación de aire, y después vayan a lo micro, que sería el material de laboratorio, la materia prima, y bueno, por supuesto, todo el equipamiento. Pero eso les da a ustedes un orden para contarlo también. Si ustedes se lo tienen que contar a alguien que no sabe, que no entiende el tema, lo va a interpretar mejor y a su vez también les sirve para no olvidarse de las cosas, ¿sí? Porque cuando Pero, uno va salpicando información siempre de algo, se olvida. Traten de que lleve un orden, ¿sí? Como se lo fuimos contando nosotros desde un principio. pero si lo decimos mezclado, ¿no pasa nada? ¿Está mal? O sea, ¿vos querés que lo ordenemos? No, No está mal, no está mal, pero esto para el momento del final es distinto. Lo mismo que cuando uno les da la opción de preparar un tema. ¿Sí? Ustedes preparan un tema, arranquen hablando así, de lo macro a lo micro, y les puedo asegurar que del otro tema le hacen 2 o 3 preguntas y se les da por aprobado, porque uno entiende que lo entendieron, que lo fueron relatando bien. Es otra la presentación, es otra la forma de expresarse, y eso es importante. Un orden. Algo que se me vino a la mente y que me acordé de exámenes anteriores, de finales anteriores que por ahí costaba y que ustedes mismos lo sabían, pero es como que uno por los nervios y demás se lo va olvidando. En cambio, si uno se hace como toda la imagen y la historia en la cabeza, lo va relatando de otra forma, lo va contando de otra forma y se olvidan menos de los datos. quedan 2 minutos, aviso por las dudas. Bueno, ¿con qué materiales básicos debe contar un laboratorio? Bueno, algo ya fuimos adelantando, pero acá, ¿qué pondrían como materiales básicos? La balanza, mortero, pipeta, Aplicadores, vaso de precipitado. Bien, pipetas, pipetas, ¿qué más? matraces, Sí, espátulas, cucharas, sí, embudos,
Sí, bien. Etiquetas. Las tiras para medir el pH o no me acuerdo cómo se llama el aparato, el pHímetro, ese que no lo vamos a tener nunca, pero bueno. Bueno, tenemos las tiras, vamos a tener las tiras, algo vamos a tener. Listo, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de farmacia. Recipiente de almacenamiento. Sí, Un calentadorcito. sí, también, una fuente de calor. A veces tenemos eléctricas y como vimos que yo les mostré los mecheros, también tenemos los mecheros, o sea, lo que se consiga para poder calentar algo. Así que generalmente es para disolver, entonces no es que tenemos a ebullición ahí horas y horas, sino es para poder disolver y bueno, entonces necesitamos una fuente de calor. Ahora hay unas muy modernas, eléctricos y demás, pero bueno, lo que tengamos, Ya se según la realidad de cada hospital. Vamos a aplicar esto de que del primer día estamos con las realidades. Si nosotros tenemos una realidad más o menos bien, media. Pero bueno, vamos consiguiendo cosas, ya se van a conseguir todas. Tengamos fe. Bueno, las balanzas ya me dijeron, todo el material de vidrio, vaso de precipitado, no sé si lo nombraron, pero dijeron algún envase Sí, contenedor. yo lo dije. Ah, bien. Y si yo tengo algún residuo ahí, ¿dónde lo descarto? Descartadores.